Muy bien, hermanos, Shabbat Shalom a todos. Gracias a hermano Moré, Joseph Álvarez, por permitirnos estar delante de ustedes esta tarde para hacer una presentación de un tema que, como el hermano ya dijo, es un tema sumamente abarcador. Hablar de la idolatría requeriría de mucho tiempo para nosotros poder describir todas las manifestaciones en las que este pecado se presenta. Algunas de esas manifestaciones son más sutiles que otras y es precisamente por eso que, dadas las circunstancias actuales, las fechas que se presentan en estos días y que el mundo sigue detrás de ellas, practicándolas sin reparar, a meditar si eso es honroso para el Padre o no. En vista de eso, nosotros hemos preparado un tema sumamente interesante que a continuación les vamos a presentar. Quisiera que leyéramos el libro o la carta a los Corintios y, empezando la lectura del capítulo 8, podríamos posteriormente desarrollar el tema. Y el capítulo dice así, primero los Corintios 8. Con respecto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece mientras que el amor edifica. Si alguien se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debiera saberlo. Pero si alguien ama a Elohim, tiene reconocimiento de él. Por eso, en cuanto a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos, sabemos que el ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Elohim. Porque aunque haya algunos llamados Elohim, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos Elohim y muchos soberanos, sin embargo, para nosotros no hay más que un solo Elohim, el Padre, de quien proceden todas las cosas y para quien vivimos. Y un solo amo, Yahoshua el Mashiach, mediante el cual existen todas las cosas y por medio de quien vivimos también nosotros. Sin embargo, no en todos hay este conocimiento, porque algunos, por estar hasta ahora acostumbrados al ídolo, comen el alimento como algo sacrificado a los ídolos y su conciencia se contamina por ser débil. Pero no es la comida lo que nos recomienda Elohim, pues ni somos menos si comemos, ni somos más si comemos. Pero miren que esta libertad suya no sea tropezadero para los débiles, porque si alguien te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en el lugar de los ídolos, ¿no es cierto que la conciencia del que es débil se animará a comer de lo sacrificado a los ídolos? Así, por el conocimiento tuyo se perderá el débil, un hermano por quien murió el Mashiach. De esta manera, pecando contra los hermanos e hiriendo sus débiles conciencias, contra el Mashiach están ustedes pecando. Por eso, si la comida es para mi hermano ocasión de caer, yo jamás comeré carne, para no ponerle tropiezo a mi hermano. Este capítulo de la primera carta a los Corintios ha sido sumamente malinterpretado en muchas ocasiones. Y necesitamos ponerlo en su contexto apropiado para comprenderlo correctamente. Para hacer este análisis, he preparado una presentación, hermanos, y vamos a comenzar ahora con ella. Como ya dijimos, algunos hermanos malinterpretan las palabras del enviado Shaul, o también conocido como el apóstol Pablo, y afirman que podemos comer libremente y sin remordimiento de conciencia cualquier alimento que haya sido sacrificado a los ídolos. Estas personas, los que entienden el asunto de esa manera, hacen eco de las palabras de Pablo cuando él dice, el ídolo nada es, pero de esa manera se pasa por alto el contexto inmediato de la escritura y a la vez se pasa por alto también el contexto general. Enseñan que Shaul dijo que el comer comer de lo sacrificado a los ídolos no es nada más que un asunto de conciencia y que corresponde a cualquiera, a todos y cada uno de nosotros, decidir si sí o decidir si no hacerlo. Pero la pregunta que debemos responder es,
¿Es en verdad eso lo que Shaul está enseñando? ¿En verdad Shaul está enseñando que podemos comer libremente lo sacrificado a los ídolos? En este análisis vamos a disponernos a aclarar cuál de las dos posturas es la correcta a la luz de las escrituras. Y el asunto es comer o no comer. He ahí el dilema. Muchas veces nosotros podemos estar como el niño que presenta la imagen, indecisos con respecto a qué es lo mejor para nosotros. Pero al igual que ese pequeñito de la imagen, nosotros tenemos un Padre amoroso que siempre está disponible para decirnos qué es lo mejor para nosotros, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, qué es lo conveniente y qué no. De manera que vamos a comenzar por escudriñar la escritura para ver si las cosas son así o no. Es en la primera carta a los Corintios donde Shaul hace la controversial afirmación que nosotros ya leímos. Primera a los Corintios, capítulo 8, versículo 4, él dice, por eso, en cuanto a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos, sabemos que el ídolo no es nada en el mundo. El ídolo nada es, y que no hay sino un solo Elohim. Entonces, algunos hermanos leen este versículo y dicen, mira, ahí dice que el ídolo no es nada, entonces podemos comer con completa tranquilidad. Pero nosotros sabemos por experiencia propia que si nosotros sacamos un texto del contexto que le corresponde, podemos utilizarlo para cualquier argumento que nos venga en gana, pero eso no quiere decir que el texto signifique tal cosa. Necesitamos aplicar un estudio concienzudo para entender verdaderamente qué dice. Shaul afirma sin ninguna duda, Shaul está diciendo categóricamente que el ídolo no es nada, pero él no está diciendo otra cosa además de eso. Debemos entonces preguntarnos, ¿es esa una razón suficiente para aventurarnos a comer lo sacrificado a los ídolos? ¿Está Shaul afirmando que podemos comer libremente de todo aquello que haya sido sacrificado a un ídolo? ¿O está diciendo otra cosa? Recordemos, Shaul se defendió él mismo, el propio Shaul se defendió de las falsas acusaciones diciendo que él nunca enseñó nada en contra de la Torá. Un ejemplo de ello es el capítulo 25, verso 8 del libro de los Hechos, en el que Shaul está siendo llevado a juicio con falsas acusaciones y él dice en su defensa, en nada he pecado, ni contra la Torá de los yahuditas, ni contra el pueblo, ni contra el César. De nuevo leemos, ni contra la Torá, ni contra el pueblo, ni contra el César. Él dice que jamás enseñó nada que fuera en contra de la Torá. No solo en una ocasión, también en el libro de los Filipenses, la carta a los Filipenses, el capítulo 3, en el verso 6, cuando él nos está presentando sus credenciales diciendo de qué tribu es, que ha sido circuncidado al octavo día, él habla de algunas facetas de su vida de fe y él dice, en cuanto al celo, yo era perseguidor de la congregación. En cuanto a la justicia de la ley, irreprensible. El mismo Shaul o el apóstol Pablo, como lo conocen algunas personas, el mismo Shaul nos dice que él es irreprensible con respecto a la Torá. Entonces, para dilucidar este asunto, tenemos que entender cuál es el hilo argumental de la escritura. Para contestar estas preguntas debemos acudir primeramente a la enseñanza general de las escrituras, teniendo en cuenta que, como dice el libro de Números, capítulo 23, verso 19, Yahweh no es hombre para mentir, ni un mortal para cambiar de opinión. Hermanos, las escrituras son como una prenda en el que la persona que hiló tal prenda usó el mismo hilo del principio a fin. Nosotros no vamos a encontrar en la escritura un autor
que se contradiga. Si nosotros pensamos, si nosotros creemos que los escritos de Pablo, los escritos de Shaul, son escritos bajo inspiración divina, entonces debemos entender que esos escritos no van a contradecir en ningún aspecto el resto de la escritura. Si fuera así, entonces podríamos descartarlos fácilmente, sin dudar. Pero vamos entonces a la escritura para ir hilando un argumento. ¿Qué enseña la Torá sobre lo sacrificado a los ídolos? ¿Enseña lo mismo que Shaul está enseñando o enseña algo diferente? Hermanos, los ídolos son identificados en la Torá generalmente y en muchas ocasiones como demonios. En distintas ocasiones y de diversas maneras, la Torá nos insta a tener cuidado con la idolatría y mantenernos alejados de esas prácticas, no hacerlas parte de nuestra vida cotidiana. A continuación, vamos a ver algunos ejemplos de idolatría narrados en las Escrituras. El primer punto que vamos a analizar es que los sacrificios en el tabernáculo servían para muchas cosas, pero uno de sus propósitos era evitar que el pueblo sacrificara a lo que la Torá llama demonios cabríos. Y esa imagen que ustedes ven ahí es de una deidad que actualmente se conoce como Baphomet. Y esa era una deidad egipcia que tenía cabeza de cabra. Ustedes recuerden que cuando Moshe está pidiéndole a Faraón que les dé permiso de salir a sacrificar a Yahweh, el Faraón le dice, ¿pueden hacerlo aquí? Y Moshe le dice, no, porque lo que nosotros sacrificamos es abominable para los mitzritas, es abominable para los egipcios. ¿Por qué era abominable? Porque eran representaciones de sus deidades. Los egipcios adoraban ranas, adoraban cabras, adoraban vacas, adoraban un sinfín de animales que incluían los animales que los israelitas utilizaban para los sacrificios. Levítico 17:7 dice, para que no ofrezcan sus sacrificios a los demonios cabríos tras los cuales se extravían. Esta será para ellos una ley perpetua a través de los siglos. ¿Qué es una ley perpetua? Una ley que dura para siempre. ¿Y de qué estamos hablando aquí? ¿De que los sacrificios iban a durar para siempre? No, sino que no se debía ofrecer sacrificio a un demonio cabrío. La Torá no lo llama ídolo. Note que lo llama demonio cabrío. En el recuento de los errores del pueblo que hace Moshe en el libro de Devarim o de Deuteronomio, el sacrificio a los ídolos extranjeros también se cuenta, hermanos, como sacrificio a demonios, y tienen que prestar suma atención a esto. Deuteronomio 32:17 dice Moshe hablando al pueblo, sacrificaron a demonios que no son divinos, a deidades que nunca habían conocido, nuevas, que vinieron recientemente, que no inspiraron el respeto de sus padres. Moshe está diciendo una reprensión y haciendo memoria de aquellos que se desviaron de la adoración verdadera del servicio a Yahweh en pos de otras deidades. Y esa ilustración que ustedes ven en pantalla es un ejemplo de un Baal. En este caso estamos viendo a Moloch recibiendo en sus brazos a un pequeño que iba a ser sacrificado. Ese tipo de idolatría es abominación para Yahweh. Estoy seguro que ninguno de nosotros practicaríamos tal cosa. Otro caso, hermanos, es el del rey Yarovam. El rey Yarovam, que era rey de Samaria, instituyó sacrificios a ídolos. Y a esos ídolos también la escritura los identifica como demonios cabríos. Ustedes recuerden que Yarovam decía, si el pueblo sube a Jerusalén, se van a volcar en contra mía, entonces vamos a hacerles aquí un templo, vamos a poner dos becerros de oro para que el pueblo sirva a Yahweh aquí. Y Yahweh no lo vio como una adoración aceptable para él. Yahweh lo llamó una adoración idolátrica,
un culto a demonios. En el segundo libro de las Crónicas, capítulo 11, verso 15, ahí leemos, él nombró, ¿quién? Yaroboam, nombró sus propios sacerdotes para los altares, para los demonios cabríos y para los becerros que había hecho. Nuevamente la Torá no nos dice que son ídolos, los nombra demonios cabríos y los becerros que había hecho. El culto idolátrico, según la Torá, hermanos, no es solamente ofrecer sacrificios a una deidad pagana. El culto idolátrico incluye también comer de todo aquello que haya sido sacrificado a los ídolos. En el capítulo 32 del libro de Éxodo, del verso 6 al 8, vamos a leer el recuento del error del pueblo. Y dice ahí, temprano, al día siguiente, el pueblo presentó ofrendas quemadas y trajo sacrificios de bienestar. Note lo que está resaltado. Se sentó a comer y a beber y luego se levantó a danzar. Yahweh le habló a Moshe y le dijo, apresúrate a bajar, que tu pueblo que sacaste de la tierra de Mitzrayim se ha corrompido. Han sido prontos en apartarse del camino que les ordené, se han hecho un becerro fundido y se han postrado ante él y le han hecho sacrificios diciendo, este es tu Elohim, oh Israel, que te sacó de la tierra de Mitzrayim. Hermanos, hay un paralelo sumamente interesante aquí con todas estas festividades a las que nosotros hemos observado estos días, a las que nosotros somos presionados a participar de ellas. Note cómo el corazón de las personas estaba puesto en Yahweh, porque el pueblo decía, este es tu Elohim, oh Israel, que te sacó de la tierra de Mitzrayim. Probablemente ellos no estaban adorando al becerro, pero estaban usando ese becerro como un medio de adoración a Yahweh y Yahweh no lo aprueba. Yahweh le dice, han sido prontos en apartarse del camino. De manera que las personas hoy día, hermanos, pueden ser sinceras de corazón y tener un deseo genuino de servir al Padre, pero pueden estar sinceramente equivocadas y genuinamente en el error. Eso no cambia nada para Yahweh, porque Yahweh es un Elohim que pide adoración exclusiva. El mismo Shaul asocia la idolatría con el participar de lo sacrificado a los ídolos mediante las comidas y nos advierte contra ello haciendo referencia directa al pasaje de Éxodo 32 que acabamos de citar. Fíjense cómo Shaul en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, que le va a dar contexto al capítulo 8 que estamos analizando, versos 6 y 7, dice, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos lo malo, como lo codiciaron ellos. No sean idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. ¿Cómo describe Pablo la idolatría ahí? No sean idólatras, no hagan sacrificios, no hagan ofrendas. Él no nos va a decir eso. Dice, no sean idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó para divertirse. Hermanos, la idolatría puede constar también de comida y bebida y diversión. Y es por eso que decimos que algunas facetas de la idolatría son menos obvias que otras. Y es por eso que debemos de tener sumo cuidado con el pecado de idolatría, hermanos, porque inadvertidamente nosotros podríamos caer en ese error sin ser conscientes de ello. Entonces hay que preguntarnos, ¿está Shaul afirmando que podemos comer de lo sacrificado a los ídolos? Evidentemente no, hermanos. Shaul está diciendo solamente que el ídolo no es nada en el mundo. ¿Y qué es un ídolo? Si usted abre el diccionario Strong y busca la palabra asociada con ídolo, que está presente en el verso de 1 Corintios 8:4, va a encontrar que esa palabra es la palabra griega eidolon y significa
imagen, eidolon. Está en la sección griega con la numeración 1491 y significa imagen para adoración, por implicación, un dios pagano o la adoración del mismo, ídolo o imagen. Hermanos, aquí yo quiero hacer hincapié en algo. El diccionario nos está diciendo que eidolon, que es la palabra que aparece en el versículo 4 del capítulo 8 de 1 Corintios, el diccionario nos dice que esa palabra significa imagen. ¿Quiere decir eso que cualquier imagen que usted tenga en casa es un pecado? ¿Usted está transgrediendo contra Yahweh? No, hermano. Esa palabra tiene una connotación de adoración. Es decir, no es una imagen por sí, es una imagen que se utiliza para adorar. Si yo tengo una fotografía de mi familia, una fotografía del día de mi boda con mi esposa, una fotografía de mis hijos o de mi hijo, o de mi padre o de mi madre, eso no es una imagen para adorar. Yo no voy y me hinco o le ofrezco sacrificio o le hago una cena especial a esas imágenes, ¿verdad que no? Entonces esas imágenes no son para adoración. No debemos de irnos al extremo, sino de permanecer en el medio, en el terreno neutral. ¿Qué está mal? Una imagen para adoración. Dice aquí el comentario, entonces la imagen, ya sea una pintura, sea una escultura o cualquier otro tipo de imagen hecha por el hombre que sirva para rendirle culto, eso es un ídolo. Pero hermanos, un momento. Si el ídolo no es nada, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué toda esta introducción? ¿Por qué toda esta información? Como ya vimos en la Torá, a algunos ídolos no se les llama simplemente ídolos, se les llama claramente demonios. Volvemos a leer 2 Crónicas 11:15. Yaroboam nombró sus propios sacerdotes para los altares, para los demonios cabríos y para los becerros que había hecho. Y ese es el punto al que Shaul va a llegar más adelante en el contexto de sus palabras a los corintios. Mira los Corintios 10, del 18 al 21. Shaul hace un paralelo sumamente interesante. Permítanme, hermano, se me secó un poco la boca. Ahí leemos. Consideren al Israel carnal, es decir, el Israel en la carne. Los que comen de los sacrificios participan del altar, ¿verdad? ¿Qué quiero decir entonces? Que lo que se sacrifica a los ídolos signifique algo o que el ídolo signifique algo. Al contrario, ¿qué quiere decir al contrario? Que el ídolo no significa algo ni lo que se le sacrifica. Digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Yahweh. Y yo no quiero que ustedes participen con los demonios. Ustedes no pueden beber de la copa del maestro y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del maestro y de la mesa de los demonios. Entonces el texto comienza a cobrar mayor claridad, ¿verdad que sí? Lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios. Consideren al Israel carnal. Los que comen de los sacrificios participan del altar. Presta atención a esas palabras. Los que comen de los sacrificios participan del altar, ¿verdad? Nos pregunta Shaul. Entonces él aquí comienza poniendo como ejemplo los sacrificios en el templo. Él nos dice que los que comen de esos sacrificios participan también del altar, no solamente de la comida, también del altar. Es decir, ellos participan del servicio a Yahweh, el único Elohim verdadero, como ya nos había explicado el mismo Shaul en el versículo 4, diciendo, no hay sino un solo Elohim. Entonces Shaul procede a explicar cuál es el verdadero problema con lo sacrificado a los ídolos. Cuando nos hace una pregunta retórica en el verso 19, él nos dice, ¿qué quiero decir? Que lo que se sacrifica a los ídolos signifique algo o que el ídolo signifique algo. En lenguaje paulino diríamos, de ninguna manera. Shaul ya nos explicó que la imagen no es nada.
Sin embargo, el problema nunca han sido las imágenes o la imagen, porque esas imágenes, hermano, esos yesos, esos troncos, esos metales forjados, nunca han sido verdaderas deidades. Ya lo leímos en Deuteronomio capítulo 32, 17. La Torá dice, sacrificaron a demonios que no son divinos, a deidades que nunca habían conocido, nuevas que vinieron recientemente, que no inspiraron el respeto de nuestros antepasados. Y de nuevo en Gálatas 4:8 leemos, sin embargo, en otro tiempo, cuando ustedes no habían conocido a Elohim, hermano, eso es para todos nosotros. En otro tiempo, cuando no conocíamos a Yahweh, le servíamos a los que por naturaleza no son deidades. El problema desde un principio han sido las influencias demoníacas que están detrás de esas imágenes, hermano. El problema nunca ha sido la imagen. Por eso Shaul continúa diciendo en el verso 20, digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y yo no quiero que ustedes participen con los demonios. ¿Lo ve ahora, hermano? El asunto se vuelve más claro. El problema nunca ha sido el ídolo, sino los demonios detrás de esto, la influencia demoníaca detrás del ídolo. Y el punto medular de la cuestión es cómo puede esto afectar nuestra vida espiritual. Hermano, la idolatría se presenta delante de nosotros con muchas máscaras distintas una de la otra. Pero detrás de esas máscaras está siempre el mismo rostro, lo abominable a Yahweh. El error que nosotros podemos cometer al serle infiel a Yahweh. Sea que el ídolo tenga una imagen obvia, como en el caso de Baphomet, que tenía un cuerpo humano y una cabeza de cabra, o un cuerpo completamente de cabra, pero alado, como lo vemos del lado izquierdo, o una influencia demoníaca más obvia, como lo pintan más recientemente. O sea, que el ídolo sea una imagen de yeso, aparentemente despierta cierta ternura, una madre indefensa, con dos niños a sus pies, que se presentan como pequeños ángeles delante de nosotros. La gente dice, bueno, eso no tiene nada de malo, eso no tiene ninguna apariencia demoníaca ni descabellada. Hermano, no, la apariencia no es descabellada. Pero ¿qué hay detrás de esas imágenes? En México, hermanos, esa fotografía que usted está viendo al centro, existe este culto idolátrico que es todavía más sutil porque las imágenes que usa son de nuestros difuntos. Eso es una celebración del Día de Muertos. Se prepara un altar y fíjese que lo nombran altar. Se ponen las fotografías de nuestros antepasados muertos, se ponen flores, se ponen las comidas que les gustaban, las bebidas que disfrutaban, y entonces la persona se los ofrenda a los difuntos, cuando nosotros sabemos que los muertos no están en ningún lugar, no hay trabajo en el Seol. Nosotros sabemos eso. Pero entonces después las personas vienen y comen de esos alimentos presentados como si estuvieran participando de una comida en familia. Y ahora detrás de las imágenes de nuestros difuntos hay una influencia demoníaca que no se presenta como una influencia demoníaca. Alguien puede decir, hasta es una manera digna de honrar a mis antepasados, pero para Yahweh no lo es. Y eso es lo importante. No importa que sea bueno en mi propia conciencia, importa lo que Yahweh dice que es bueno. Imagínese a usted que después viene alguien que hizo un altar de Día de Muertos y le dice, mire, fulanito, Jesús o Joseph o Joel o Martín, me sobró esta comida del altar de muertos, se la traigo para que se la coma. ¿Qué va a hacer usted, hermano? Comérsela. Ay, muchas gracias. ¿Verdad? Esa es una pregunta que debemos hacernos todos. La idolatría se presenta, hermanos, de formas aún más sutiles. Vea esa fotografía.
con un arbolito decorado a un lado de una chimenea, probablemente afuera sea invierno, esté haciendo mucho frío y el lugar parezca sumamente acogedor. ¿Y qué hay de malo en eso? Podría usted decir. Probablemente para usted no haya nada malo en eso, pero pregúntese, ¿qué ve Yahweh de malo en eso? ¿Es usted fiel a Yahweh? La idolatría puede ser tan obvia como la imagen de la izquierda, donde está Baphomet, o tan sutil como la imagen de la derecha, en el que un simple árbol puede convertirse en culto idolátrico. Saúl una vez más es claro al advertirnos en el verso 20 que no podemos servir a dos amos. No podemos participar de dos distintos tipos de adoración diciendo, ustedes no pueden beber de la copa del maestro y de la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del maestro y de la mesa de los demonios. No podemos seguir pensando, hermanos, que el comer de lo sacrificado a los ídolos es una cuestión de índole personal. Y muchos alegan que Saúl lo maneja como un simple asunto de conciencia en el capítulo 8. Pero recordemos algo importante, hermanos. En el lenguaje de Saúl, la conciencia es siempre un instrumento entrenado por el conocimiento de la Escritura. Imagínense si la conciencia fuera el parámetro para medir lo correcto o lo incorrecto, pues entonces, ¿para qué necesitamos la Torá? Pero no es nuestra conciencia el parámetro, es nuestra conciencia de la Torá, es nuestro conocimiento de la Torá el parámetro. Porque yo puedo cometer un pecado inadvertido, pero una vez que yo sé lo que es correcto y no lo hago, ¿qué dice Santiago o Jacob, capítulo 4, verso 17? El que sabe hacer lo que es correcto y sin embargo no lo hace, eso le es pecado. Vean cómo en Romanos capítulo 7, versos del 8 al 11, Saúl explica su postura. Él dice, pero el pecado que viene a ser algo consciente mediante el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Así que yo, cuando no tenía ley, estaba vivo. Pero cuando vino el mandamiento, el pecado cobró vida y yo morí. Y descubrí que el mismo mandamiento que era para vida me resultó en muerte. Porque el pecado, ojo aquí, viniendo a ser algo consciente para mí por el mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Entonces nuestra conciencia, cuando Saúl dice que si tu conciencia o si la conciencia de tu hermano es motivo de tropiezo, él no está hablando de la conciencia, lo que el hermano o lo que usted considere bueno, él está hablando del conocimiento. Una persona que no es consciente de algo no está transgrediendo porque no lo sabe. Somos como el niño que vimos en la primera imagen. Nosotros no sabemos si comer o no comer, pero una vez que usted ve el mandamiento, que usted ve cuál es la voluntad de Yahweh en las Escrituras, entonces eso viene a ser algo consciente para usted por el mandamiento. Y hacer eso que hacía antes ahora puede resultarle en muerte, porque usted ya conoce la voluntad de Yahweh, buena y perfecta. Saúl es enfático al cuestionar nuestra lealtad al Mesías, advirtiéndonos que no podemos comer de su mesa. Es decir, que no podemos seguir su enseñanza, si hablamos en sentido espiritual, y no podríamos comer como acostumbramos en Pesaj, si hablamos en sentido físico. No podemos hacer esas cosas y al mismo tiempo participar de la mesa de los demonios, ya sea prestando atención a falsas doctrinas o consumiendo alimentos que de hecho han sido sacrificados a demonios en días festivos o en las llamadas fiestas patronales en algunos países. Imagínese usted que hoy fuera Pesaj, pero usted estuvo cenando en Navidad con su familia. Usted podría ser partícipe del Pesaj con la conciencia tranquila, sabiendo que está comiendo y bebiendo juicio. No podemos participar de la mesa del maestro si participamos también de la mesa de los demonios. Puede que esto, hermano, suene duro, pero es verdad.
Y la verdad es valiosa por eso, porque es cierta. El Satán podría presentarse delante de usted hoy día y decirle una verdad, y no deja de ser verdad porque el Satán se la dijo. Puede ser que a alguien no le guste lo que acabo de decir, pero rescaten el mensaje central. La verdad es inmutable, la diga quien la diga. Sabiendo entonces que la Torá censura este tipo de prácticas y que Shaul, conforme a la Torá, nos confirma lo peligroso de esta conducta, solamente nos resta preguntarnos cuál es la enseñanza de nuestro maestro Yahoshua a este respecto. Y entonces podemos validar el testimonio, podemos contar con el testimonio de 3 testigos para validar este asunto. Recuerden que el testimonio de 2 o 3 es verdadero. Entonces ya tenemos el testimonio de la Torá, ya tenemos el testimonio puesto en contexto de Shaul. Ahora, ¿qué dice el Mesías a este respecto? Usted podrá decir, bueno, el Mesías, yo no recuerdo que haya hablado de eso, pero si leemos el libro de Apocalipsis, verso 2:14, ahí el Mesías nos dice en el mensaje que va dirigido a las congregaciones. A esta congregación él le dice, sin embargo, tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí algunos que se aferran a la enseñanza de Bilam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel, a comer de lo sacrificado a los ídolos y a cometer fornicación. Aquí el Mesías Yahoshua nos está diciendo que el enseñar a comer de lo sacrificado a los ídolos es enseñanza de Bilam o de Balaam. Y nosotros sabemos que ese personaje no era honesto. También en Apocalipsis 2:20, a otra congregación le dice, sin embargo, tengo contra ti que toleras a la mujer Isabel, es Jezabel, que dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a cometer fornicación y a comer lo sacrificado a los ídolos. Note qué interesante, hermanos, que en las 2 censuras a las congregaciones, comer de lo sacrificado a los ídolos va de la mano con cometer fornicación. Porque para Yahweh el pecado de idolatría es como el pecado de fornicación. Si nosotros somos su pertenencia, ¿por qué tendríamos que serle infiel a Yahweh mediante otras deidades? Sea que lo hagamos directa o indirectamente. Por lo tanto, hermanos, entendiendo ahora correctamente el mensaje de Shaul a este respecto, porque recuerden, hay muchísimas más manifestaciones de la idolatría, pero nosotros estamos hablando ahorita de lo concerniente a comida y bebida. A este respecto ya la tenemos clara, entonces cesemos de amoldarnos a las costumbres de este mundo y esforcémonos por mantenernos firmes en la senda de la adoración pura. Como dice primero los Corintios 10:31, y es el mismo Shaul quien nos recomienda, por tanto, si comen o si beben o hacen cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Elohim. En Romanos 12:2, Él nos aconseja, no se amolden a este mundo, no sigan la corriente del mundo ni sus derroteros, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que puedan discernir cuál es la voluntad de Elohim, lo bueno, lo agradable y lo íntegro. Hermano, haga caso de ese consejo de Shaul. Renueve su entendimiento. Si usted no entendía esto antes, pero ahora lo entiende, entonces ahora discierne cuál es la voluntad de Elohim. Ya no se trata de su conciencia, se trata de ser consciente de la voluntad de Yahweh, saber qué es lo bueno, lo agradable y lo íntegro. Hermano, de no ser así, a la Torá y al testimonio, si no se habla conforme a esta palabra, es que no les ha amanecido. Shalom, hermanos, y muchísimas gracias por escucharme. Que Yahweh los bendiga.